Como bien sabemos, a partir de Mountain Lion, Apple ha cambiado el nombre de algunas aplicaciones y eso se ve afectado lo que es el Apple Script de algunos usuarios, ¿no? Porque han agregado aplicaciones nuevas y han cambiado los nombres. Así que vamos a ver lo que es el Apple Script. Vamos a Spotlight, elegimos editor de Apple Script y vamos a hacer una llamada, no a una aplicación. Por ejemplo, aplicación, entre comillas, y vamos a poner iCal, que es el calendario, ¿no? Activo. Bien, nosotros lo que hemos dicho es que llame a la aplicación iCal, que será el calendario, en este caso, que la active, o sea, que no se la ejecute, ¿vale? Vamos a dar a ejecutar. Espera que lo tengamos aquí abierto y por eso. Como podemos ver, nos la ha abierto, ¿no? Porque sabe que es el calendario, ¿no? Pero como podemos ver, lo ha cambiado. Nosotros hemos puesto iCal y él nos lo ha cambiado por el calendario. Eso se ve ya que han cambiado los nombres de algunas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, antes si poníamos contactos, nos abría la aplicación contactos. Vamos a poner contactos, a ver si... Y nos pregunta, ¿dónde está la aplicación contactos? Porque él ya no reconoce esta aplicación. Como Apple lo ha cambiado de nombre, esa aplicación para él queda inexistente, ¿no? Y bueno, para saber cómo se llama, ¿no?, esa aplicación, para poder hacer una llamada correcta y nuestro Apple Script funcione de manera correcta, para saberlo nos vamos al dock con el ratón y pulsamos la tecla comando, CMD. Pinchamos en cualquier aplicación y nos lleva a la carpeta aplicaciones, ¿no? Vamos a decirle que queremos ejecutar FaceTime o Game Center mejor. Bueno, arrastramos esto aquí y nos sale aplicación, aplicaciones y el nombre de la aplicación. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto, ¿vale? Cortamos, esto lo borramos porque no nos hace falta y pegamos y damos en compilar. Como podemos ver, nos está diciendo que es correcta, ejecutamos. Y como podemos ver en el dock, se nos ha abierto lo que es el Game Center. Perfecto. Pero ¿qué pasa si queremos abrir contactos? Como podemos ver, aquí nos está diciendo que está llamando contactos.app. Bueno, arrastramos y como podemos ver, Apple lo ha renombrado y le está llamando contactos, pero en inglés, contacts. Cortamos, esto lo borramos porque no nos hace falta. Vamos donde pone Game Center, pegamos, compilamos y ejecutamos. Como podemos ver, ya nos ha abierto lo que es la aplicación de contactos. Así que de esta forma podemos saber, ¿no?, cómo se está llamando la aplicación, ¿no?, cada aplicación, de una manera más fácil. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Volveremos en un próximo tutorial donde hablaremos de otras cosas mucho más avanzadas.